ahora con el doctor Michael Porter, su plática de transformaciones casi conformes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar con el tema de ayer. Parece que no se disuadieron del todo, vinieron por más. Entonces, ayer hablábamos de transformaciones conformes, que son los que conservan los ángulos entre cualquier par de curvas. Y ahora vamos a volver al problema de encontrar una transformación conforme de una superficie en el espacio hacia el plano. Entonces tenemos esta superficie en el espacio y en general puede ser una superficie topológica muy complicada, un toro con muchos hoyos. En ese caso no va a ser posible topológicamente meterla en el plano. Entonces se tiene que trabajar con algo que sea como un disco o un anillo, algo que admita encajarse en el plano. Entonces, para simplificación vamos a tomar una superficie que un cacho de esta superficie es una gráfica. Quiere decir que en cada punto tiene una altura comparado con un punto en el plano. Entonces la superficie se puede escribir como X y Y una altura de X y Y. Entonces hay una proyección de la superficie hasta el plano. Pero esta proyección por lo general no va a ser conforme. Eso es el punto que tenemos que entender. Donde la superficie es exactamente horizontal, se va a proyectar que cuadrados vayan a cuadrados. Pero donde está inclinado, un pequeño cuadrado va a ir a algún parámetro. Por lo general. Entonces la proyección no nos sirve como transformación conforme, pero sí nos sirve para meterlo al plano. Entonces tenemos claro cuál es la distinción entre esos dos conceptos. Todo el mundo despierto, todo el mundo. Es que después de comer es la hora de la siesta y en la mañana pues todavía no amanecemos. Cada hora tiene su característica. Entonces lo que queremos es una transformación que sea conforme, que conserve pues lo que era paralelogramo, que vaya a paralelogramo similar. ¿De acuerdo? Entonces lo que queremos es simplemente proyectar la superficie al plano, es hacer lo que habíamos hecho, que lo quitó de ser conforme. Esa es la forma que vamos a atacar el problema. Entonces, el problema viene siendo, tengo un dominio en el plano y quiero hacer una transformación que no sea conforme. Porque si esta f de abajo fuera conforme, y si phi es conforme, entonces phi seguida por la inversa de f también sería conforme, lo cual no es el caso. Entonces queremos una función que no sea conforme, pero necesitamos verbalizar o precisar qué quiere decir que deshaga la desconformidad, si esa es una palabra, que se hizo al proyectarlo al plano. Entonces tenemos que ponernos al trabajo de cómo describir qué hizo esta proyección para poder describir qué tiene que deshacer la función f. Entonces, para que phi sea conforme, f tiene que deshacer la distorsión hecha por la proyección. Ahora, esta proyección necesita tomar en cuenta, o para entender la proyección hay que tomar en cuenta el ángulo entre dos curvas en la superficie. ¿Qué es una curva en la superficie? Si tenemos una curva aquí, se proyecta a una curva aquí abajo. La curva abajo entonces va a ser una curva que depende, x depende de t y y depende del tiempo t y a depende de esa curva también. Esa es una curva en la superficie. Entonces una curva en la superficie gamma 1 es x1 de t, y1 de t, y para que
caiga en la superficie tiene que tener la altura que corresponde a x1 y y1. Y otra curva gamma 2 de manera similar. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre dos curvas? Hay que calcular el vector tangente x1', y1' y la derivada de a de x1, y1 con respecto a t. También es el vector tangente a la curva gamma 1. De la misma manera, gamma 2 tiene un vector tangente. El ángulo entre dos curvas se obtiene tomando el producto de dos vectores escalar y dividiendo entre el producto de las normas de los dos vectores. Entonces, si se hacen todos los cálculos, pues aparecen estas cantidades 1 más la derivada de a con respecto a x, la derivada con respecto a y, el producto. Entonces vamos a llamarles E, F y G para no tenerlo repetido tanto en la fórmula. Pero esta es la fórmula. El arco coseno de esto es el ángulo entre las curvas. Que eso es geometría general y se puede hacer el cálculo de alguna manera. Y lo que queremos es que pues esto sea igual a... Bueno, primero tenemos es el ángulo. Entonces, ahora, para que phi sea conforme, uno tiene que hacer un montón de cálculos, pero espero haberles convencido que es simplemente álgebra vectorial. ¿Okay? Calculamos que los ángulos originales, entonces la función f la voy a escribir como u más iv o u de x, u de xy, v de xy. Y estas dos funciones que forman la función f tienen que satisfacer este sistema de ecuaciones diferenciales que se llaman las ecuaciones de Beltrami. Entonces, una vez que hayamos llegado a esta conclusión, la pregunta es, dada E, F y G, que son las que vienen de la función de altura A, si conoces la superficie o conoces A, pues ya tienes E, F y G como abreviaturas de conveniencia. Te dan estas ecuaciones y ahora cómo las estudiamos y cómo las entendemos. Entonces vamos a volver a números complejos porque resulta que es mucho más fácil hablar de las cosas con un vocabulario apropiado. Entonces vamos a llamar mu esta cantidad extraña, e menos g más 2f, el número complejo, la unidad compleja i, entre un denominador e más g más 2 raíz de g menos f al cuadrado. Uno puede checar que este número complejo siempre tiene valor absoluto menor que 1. Y lo que quisiera explicarles es que esta cantidad describe cómo la proyección distorsiona los ángulos y qué tiene que hacer la función f de abajo para desdistorsionarlos. Entonces, uno introduce como notación la derivada parcial con respecto a z y la derivada parcial con respecto a z barra como cantidades, funciones complejas que se definen en términos de las parciales de f con respecto a x y la parcial con respecto a y. Recordemos que f es u más iv, entonces es un número complejo. Entonces aquí hay un número complejo, no es problema, y aquí hay i veces otro número complejo y se tiene que combinar usando las leyes de multiplicación de complejos. Pero como sea, estas dos funciones, bueno, las ecuaciones de Beltrami se expresan de esta forma, es decir, la función mu aquí es la derivada con respecto a z barra dividida por la derivada con respecto a z. Es un poco mejor escribirlo aquí multiplicativo para evitar dividir por 0. Si es que algo así pudiera suceder. Pero esta ecuación es una sola ecuación en lugar de dos y es muchas veces más fácil decir, por lo menos, que este sistema en términos de las partes reales y imaginarias.
Entonces, de aquí en adelante voy a hablar de la ecuación de Beltrami como esta simple ecuación y la derivada con respecto a z barra entre la derivada con respecto a f es lo que se llama la derivada de Beltrami. Ahora, si mu es 0, esta ecuación aquí, mu es 0, dice que la derivada con respecto a z barra es idénticamente 0. Si la derivada con respecto a z barra es idénticamente 0, la derivada con respecto a x es menos y veces la derivada con respecto a y, que es una forma de escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que dice que f es una función analítica. Y como solo hablamos de funciones uno a uno, es una función conforme. Entonces uno puede ver qué quiere decir que mu sea igual a 0 aquí, e es igual a g, y f es igual a 0, y checar de forma independiente que el ángulo es igual a lo que era. El ángulo de arriba es el ángulo de abajo en el diagrama. Bien, entonces los matemáticos han pasado 2 siglos en resolver la ecuación de Beltrami, y la primera solución parcial fue en respuesta a un problema que ofreció la Academia de Bavaria con un premio para resolver precisamente este problema de cómo enviar una parte de una superficie en el espacio conformemente a un plano. Entonces en 1825 me parece Carl Friedrich Gauss resolvió el problema para un caso no totalmente general de que la superficie se describe por una función real analítica, una serie de potencias en 2 variables reales. Entonces, suponiendo que mu es real analítica, pues si la superficie es real analítica, la mu también. Entonces, es una serie de potencias en x y y, pero haciendo el cambio de variable de que z es x más y y z barra es x menos y, o sea que x es la mitad de z más z barra, sustituyendo, pues es otra serie de potencias en z y z barra. Y la idea genial de Gauss era de vamos a introducir 2 variables nuevas que llamo x grande y y grande. No son x chica y y chica, son otras variables. Simplemente pensamos que son variables formales. Tenemos mu es una función de estas 2 variables y que suponiendo que quisiéramos resolver el sistema que la derivada parcial de f con respecto a y es la derivada respecto a x. Ahora, este tipo de ecuación, suponiendo que mu fuera real, que no lo es, describiría un campo vectorial. En cada punto x, y tenemos una pendiente que es mu. En este verdadero problema pues sería alguna pendiente compleja, pero pensando en lo que logremos dibujar, tenemos un campo vectorial. Y vamos a considerar las curvas de nivel. No sé si ustedes alcanzan a ver que si siguen las flechas, como que aparentemente hay curvas que se van definiendo por la figura. Hay que mirarla medio viscos y ya se ve con más claridad. Entonces vamos a considerar las curvas de nivel en que, suponiendo que hay una solución, las curvas donde f de x y y es alguna constante, que son estas curvas en la figura. Entonces, esta expresión de que es una curva de nivel, que f evaluada en x y y da la constante, tomamos la derivada, que es más fácil porque la constante va a dar a 0. Y tenemos por la regla de la cadena en 2 variables, parcial f con respecto a x y la sensibilidad de f con respecto a y, multiplicada por las derivadas de x y y, suponiendo que son algunas curvas en esta figura. Entonces, la pendiente de la curva es la derivada de x con respecto a y, o podría haberlo hecho al revés, y con respecto a x, da lo mismo. Es la de x entre t dividida entre la derivada de y entre t, que es x' entre y', que por esta ecuación es menos, por
pasar al otro lado, menos la derivada de f con respecto a y entre la... Ahora sí la regué. Bueno, pongan todas las y's aquí arriba y las x abajo o viceversa para corregir eso o no. ¿Está bien? Ah, no, está bien. Y' por fx. Está bien como está. Perdón. Entonces es menos mu. Entonces la pendiente es menos mu. Y tenemos una fórmula porque sabemos que mu admite una fórmula por hipótesis, es una función real analítica. Entonces, esta ecuación diferencial tiene soluciones si le pones condiciones iniciales. Entonces, si se pone en, digamos, x igual a 0, un valor para y, se determina cierta curva y va a llegar a determinado x y y. Esto determina una función. Para cada x0 hay una función g de y, que depende de x0, cuya derivada es menos mu y satisface el valor inicial, es propiedad básica de ecuaciones diferenciales, problemas en valores iniciales, y esta da la x de y que buscamos. Entonces f de x y, bueno, sería g sub x evaluada, perdón, tomamos x y buscamos cuál x0, esta línea pasa por x y de esa manera medio rebuscada se define la función f y y. Entonces es posible resolver este tipo de ecuación, que la parcial de f con respecto a y es mu de la parcial con respecto a x. Pero ¿qué es x y y? Lo que queremos resolver es la ecuación de Beltrami, donde es la parcial con respecto a z barra y la parcial con respecto a z, que es una cosa completamente diferente. Pero lo que dijo Gauss no importa. Esta solución tiene alguna serie de potencias y metemos z para x y z barra para y pues santo remedio, ya tenemos una solución a la ecuación de Beltrami. Y en años más recientes, algunas personas hasta se han puesto a poner esto en computadoras, porque es tan rebuscada la solución que en los tiempos de Gauss pues no había forma de calcularlo numéricamente. Esta es una solución muy interesante, muestra que la gente estaba pensando en esas cuestiones hace 200 años. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la teoría. Empezamos con las transformaciones conformes diferenciables. Entonces, una función f que se supone diferenciable se llama mu conforme si su derivada de Beltrami es precisamente mu. Este es el problema que queremos resolver para poder encontrar la transformación conforme de la superficie hacia el plano. Ahora, una función es casi conforme si mu es acotada por una constante. Esta constante, como mu siempre es menor que 1, debe de ser una constante estrictamente menor que 1. No lo dice aquí, que debe haber una constante menor que 1 que acote la derivada de Beltrami. Esto significa geométricamente que, bueno, ustedes saben que las funciones diferenciables en Rn mandan pequeñas esferas aproximadamente en pequeños elipsoides. Y en el plano, pues, pequeños círculos a pequeñas elipses, pero podríamos decir que mandan pequeños cuadrados, aproximadamente pequeños rectángulos. Yo voy a hablar de triángulos, que es otra forma de decir esencialmente lo mismo, pensando en las aplicaciones numéricas después. Entonces, un triángulo pequeño es deformado por f de una manera que de alguna forma mu lleva la información codificada a un triángulo no similar por lo general, pero la forma en que es no similar está descrita por mu, como vemos más adelante. Entonces es una función casi conforme. Quizás lo que se podría decir de una vez, voy a dibujar aquí, si me está Dani para dar un poco de luz aquí, o cómo se... con esto, no, esto no es. Luces. Ahí va, perfecto.
que la función casi conforme f está definida en algún dominio. Entonces, si uno se fija en una región compacta, las derivadas de f son acotadas por ser funciones continuas. Entonces, la f siempre va a ser casi conforme en ese compacto. El problema es si empezamos a tomar dominios o pequeños triángulos o lo que sea, rectángulos, que se acerquen a la frontera. Y en este caso es posible que la deformación sea más y más y más, que un pequeño cuadrado vaya a un cuadrado y aquí un cuadrado vaya a un rectángulo más largo y ahí pues un rectángulo mucho más largo. Entonces la noción de casi conforme más que nada es para tomar en cuenta que hay un comportamiento acotado en todo el dominio que se trata. Ok, entonces esta es la explicación de qué pasa con los triángulos. Localmente, pues una función conforme, su derivada es escrita en términos, es una transformación lineal de dos variables a dos variables reales, y como variable compleja es multiplicar z por una constante real, constante compleja no cero. Entonces eso es conforme y manda triángulos a triángulos similares siempre. Una transformación casi conforme es diferenciable, que es lo que estamos hablando. La derivada localmente es como z más mu veces por z barra. La derivada con respecto a z de toda esta expresión es 1 y la derivada con respecto a z barra es mu, y dividimos mu entre 1 y tenemos mu. Entonces esto es mu conforme, es una transformación típica, y este mu puede pensarse como medida de cuánto los triángulos con determinados vértices Z1, Z2 y Z3 que se envían a W1, W2 y W3, cómo estos dos triángulos distan de ser triángulos similares o triángulos semejantes. Que cuando es conforme son similares y cuando es casi conforme, según el valor de mu, ya no van a ser triángulos similares. Pero no puedo decir exactamente cuáles son estos triángulos a menos que tenga más cuidado con Z1, Z2 y Z3. Aquí hay un ejemplo calculado con exactitud. Aquí hay un triángulo equilátero que nos sirve de referencia y su base es horizontal, su ápice está encima del punto medio de la base. Si tomamos mu igual a 0, nos da el mismo triángulo equilátero. Si ponemos mu igual a 0.3, se ve así, se aplastó un poco, ya no es equilátero. Si ponemos mu igual a 0.8, se ve más bajito. Dije que mu tiene que ser menor que 1. Cuando mu tiende a 1, se aplasta a su base. Pero estos son ejemplos para mu real. Mu puede ser cualquier complejo en el disco unitario. Si mu es i medios, pues ya se distorsiona de otra forma. Entonces, estos triángulos nos dicen exactamente qué es mu cuando lo aplicamos a este triángulo. Entonces, podemos pensar en el valor de mu o podemos pensar en el triángulo. Cualquiera de los dos. Pero el problema es que este ejemplo de un triángulo equilátero no es suficientemente general. Aquí hay un triángulo equilátero con que no tiene base horizontal. Y si aplicamos mu igual a 0.03, pues se ve bastante diferente, ya no es una figura similar. Ponemos mu igual a 0.8 y ya no es una figura similar, y mu igual a i medios. Entonces, lo que dije de que el triángulo te dice quién es mu es relativo a que sepas cómo estaba orientado el triángulo original. Pero con ese dato ya podemos pensar en los valores de mu como que corresponden exactamente a cómo la función f distorsiona los triángulos pequeños. Bien, entonces la teoría de las transformaciones diferenciables es pues bastante
se puede calcular muchas cosas, pero lo que pasa es que el límite de transformaciones diferenciables puede no ser diferenciable. Esto da a entender que es una teoría incompleta o imperfecta. Entonces, como vamos a ver aplicaciones en que se necesitan transformaciones que no son diferenciables, hay que abordar el tema de otra forma. Y esto fue descubierto históricamente cuando se descubrieron los grupos fuchsianos y los grupos kleinianos y que dieron lugar a los fractales. Yo creo que todo el mundo en estos tiempos está muy familiarizado con los dibujos de Escher, en que se toma, de hecho él pues copió unos dibujos que le fascinaron lo que hicieron los matemáticos de dominios fundamentales de grupos fuchsianos. El punto es que hay transformaciones de Möbius que dejan invariante el disco. Entonces, dejando invariante el disco, cada transformación en cierta colección envía cada murciélago a algún otro murciélago. Hay una infinidad de transformaciones y hay una infinidad de murciélagos y hay una infinidad de ángeles. Entonces, este dibujo ángeles y murciélagos refleja, igual con los peces, cada elemento del grupo corresponde a una copia del diseño básico. Entonces, los grupos fuchsianos, que son los grupos discretos de transformaciones de Möbius que fijan algún disco o quizás un semiplano, que se pueden deformar en familias que varían por un parámetro o varios parámetros continuos, conservando la parte algebraica, la parte geométrica. Son distorsiones de estos grupos, sirven para distorsionar la superficie de Riemann, forman la base de lo que era el primer ejemplo de teoría de módulos, espacios de módulos, que todo esto venía de los grupos fuchsianos. Y lo que pasa es que hay que tener presente que si tratas de definir una función que respete la acción del grupo cerca de la frontera, el comportamiento de la función tiene que ser muy complicado. Por ejemplo, si vale 0 aquí en la boca del murciélago y en cada murciélago vale 0, pues va a tener muchos ceros cerca de la frontera. Ok, entonces estas cosas de todas formas se pueden describir en términos de las ecuaciones, de las transformaciones casi conformes, si lo hacemos de una forma apropiada. Entonces, aquí hay un ejemplo más sencillo. Aquí hay que pensar en 8, no son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se van repitiendo, y se puede deformar esto en que en lugar de este arco se toma un arco que va un poco más para adentro y otro que vaya un poco más para afuera y conservar la geometría. Por ejemplo, aquí hay un de 8 lados, representa una superficie compacta de género 2, y esta da una superficie, esta da otra superficie que no son conformemente equivalentes. La idea de transformaciones conformes entra dentro de toda esta teoría. Aquí es un octágono con frontera que son arcos de círculo, que tiene una forma diferente del primero, y se puede estirar más y más o estirar menos, se podría estirar hacia arriba. Hay muchos parámetros involucrados que dan toda una familia de deformaciones de la figura original. Entonces, en la segunda mitad de los 1800 se dedicaba mucho esfuerzo a ver qué parámetros en estas transformaciones de Möbius eran admisibles para que llenaran el disco completamente y que describieran las deformaciones de estos grupos. Pero todavía no se sabía de las transformaciones casi conformes. Ahora, aún antes de esto, entraron los grupos casi fuchsianos. El primer dibujo es del libro de Fricke y Klein, de mediados de los 1880s más bien. Y pues le dijeron al dibujante, pues usted haga ciertas cosas aquí y después ponga una línea
como pueda que los una, que sea una línea que vivoree mucho. Entonces así apareció el dibujo, pero se ha encontrado que hay patrones mucho más interesantes cuando se hace con cuidado con computadora. Y se obtienen estas figuras fractales. Voy a explicar uno de ellos, que esta figura, lo que hay que hacer es tomar un globo como los que cuelgan de los árboles a fin de año, reflector, que es puros espejos. Si no son de color demasiado oscuro, tú te miras en el globito y ves tu nariz enorme y el resto del cuarto así casi al infinito. Y estos son reflectores esféricos. Entonces vamos a tomar una cadena de reflectores. A mí me gusta hacerlo con 11, pero aquí hay 4 en este ejemplo. Y vamos a verlo desde el punto de vista de esta esfera. Y vamos a poner 2 esferas juntas que se toquen. Entonces dos esferas tangentes. Aquí en esta esfera de referencia, vamos a la esfera 0, aquí está el reflejo de la esfera contigua en este punto. Y aquí el reflejo de la esfera del otro lado, y aquí en medio el reflejo de otra esfera. Ahora, esta esfera a la derecha tiene el reflejo, la esfera de referencia, y el reflejo de su propio reflejo. Entonces la otra esfera tiene que tener el reflejo del vecino en su propio reflejo, y así sucesivamente. Entonces, si solo hay 2 esferas, pues se tiene una sucesión de reflejos análogo a lo que vemos en la vida real cuando hay un espejo enfrente y detrás. Okay. Pero como hay muchas otras posibilidades, pues vamos a imaginar que fueran 11, o sea, una cadena de 11 esferas. Entonces aquí habría una cadena de 10 reflejos, y cada uno tendría una serie de 10 y de 10 dentro de 10. Entonces, si tomo cualquier número real entre 0 y 1, agarro su expansión decimal, me va a decir, pues escojo una de estas imágenes, si es el punto 141, pues tomo el primero, después el 4, después el primero, y me va a dar una sucesión de círculos dentro de círculos, dentro de círculos, dentro de círculos, que se puede probar que sus diámetros tienden a 0, y por el teorema de Cantor de conjuntos anidados, tiene que haber un punto límite. Entonces, para un número real hay un punto límite, lo que nos da una función del intervalo de 0 a 1 a algún conjunto que une los 2 extremos. Aquí se puede probar que es 1 a 1. Entonces, aquí hay una curva 1 a 1. Entonces, todo el lazo da una curva de Jordan. Pero curiosamente, esta curva no es diferenciable. Es diferenciable en un conjunto numerable, pero en casi todo punto no es diferenciable. Es una curva que tiene dimensión de Hausdorff más de 1. Entonces, es un fractal. Así que de manera natural han aparecido los fractales en pues la vida de los matemáticos, sin tener que hacer una construcción demasiado rebuscada. Y si se cambian los parámetros aquí o sea, si esta figura no es exactamente como la pinté, pero un poco diferente, podría ser que se llene un fractal de la misma forma. Entonces, los fractales resulta que pues dan un mejor modelo para el espacio de Teichmüller y otras cosas que no vamos a hablar. Pero para estudiar todas esas cosas, las deformaciones de grupos fuchsianos y casi fuchsianos, tenemos que manejar derivadas de Beltrami de funciones que no sean diferenciables en todos los puntos. Por 2 razones.
Uno es simplemente si defino mi derivada de Beltrame en esta figura cuadrilátero y lo quiero reflejar, quizás no salga continua en el borde. Y aunque pudiera hacerla continua aquí, ahí cerca de la frontera, no hay esperanza. Y se necesitan funciones en todo el plano para deformar todo el plano de manera que esta figura se deforme en un disco. Es uno de los problemas de transformación conforme que tocamos ayer. Entonces necesitamos la teoría general de las transformaciones casi conformes. Entonces no hay manera de explicar toda la teoría, pero algunas de las definiciones básicas podemos ver. Un homeomorfismo se llama K casi conforme. K es un número 1 para arriba. Límite uniforme en compactos de una sucesión de transformaciones K casi conformes diferenciables. Es una manera muy casera de definirlo. No es una definición muy útil, pero creo que ustedes la entienden perfectamente bien. Ahora, casi conforme quiere decir que su derivada de Beltrame, parcial de f con respecto a z barra entre parcial con respecto a z, no pase de la cantidad k menos 1 entre k más 1, que es menor que 1. Entonces esto es estrictamente menor que 1. Entonces resulta que las transformaciones casi conformes tienen derivadas en casi todo. Y de hecho, si tomamos casi cada línea horizontal, obtenemos una función de x, digamos, para cada altura y fijo. Para casi cada línea horizontal, esta función es derivada diferenciable con respecto a x en casi todo punto y de hecho es absolutamente continua, que quiere decir que la integral es la función original hasta una constante. Entonces se pueden manejar muchas cosas con esas derivadas y cambiando horizontal y vertical también. Y tienen derivadas están en L2, también son derivadas en el sentido de distribuciones y usan funciones de prueba. Entonces se puede aplicar todos estos resultados de análisis para describir y estudiar estas funciones, y lo que se acaba de decir aquí de tener estas derivadas y satisfacerlo como derivadas generalizadas, pues da otra forma de definir la transformación casi conforme sin tener que saber de una función de una sucesión de funciones diferenciables que tenga esta función como límite. Hay otras formas más de definir las transformaciones casi conformes. Una usa el concepto de transformaciones conformes. Para esto necesitamos saber una cosa básica similar a lo que hablamos ayer, pero en lugar de los dominios simplemente conexos que el teorema de Riemann los envía al disco, necesitamos dominios con un hoyo y enviarlos a anillos. Es una versión modificada del teorema de Riemann. Entonces tomamos un dominio A en el plano que es homeomorfo a un anillo. Si tomamos uno simplemente conexo y quitamos un solo hoyo. Entonces el teorema es que es siempre conformemente equivalente a un anillo de radio R1 a radio R2. Por complicado que sea la frontera, por donde tú quites el hoyo, siempre es equivalente a un anillo. Y dos anillos son equivalentes entre sí solamente cuando son figuras similares. Se puede obtener uno del otro multiplicando por una constante. O sea que la razón entre sus dos radios sea la misma. Cuando esto pasa, los anillos son conformemente equivalentes y cuando no lo son. Entonces, con esta propiedad, tomamos el dominio A en el plano, lo enviamos a un anillo y esta razón R1, R2 entre R1 se llama el módulo conforme del anillo. Quizás en algunos textos hay que dividirlo entre 2pi, pero la idea está ahí. Entonces, usando los anillos de referencia, todos los anillos con hoyos, los dominios con hoyos,
tienen un módulo conforme. Con ese concepto ya podemos definir casi conforme, que un homomorfismo es K casi conforme cuando no multiplica ningún módulo conforme de un subdominio con hoyo por más de un factor de K. Y esto a veces es más fácil de verificar en la práctica. A veces no, depende de la aplicación. Pero es una forma muy intuitiva de entender la parte diferencial es que mandaba cuadrados en otros cuadrados que no eran más de K por 1, o elipses en elipses que no tienen tanta excentricidad. Pero si no es una derivada, esto no hay problema. Si cualquier homomorfismo se puede poner a esta prueba a ver si satisface o no esta condición. Y hay muchos teoremas, muchas propiedades. La composición de una transformación K1 casi conforme con una K2 casi conforme resulta ser K1 por K2 casi conforme, lo cual es obvio en la definición geométrica con los módulos de los anillos. Si no se multiplica ningún módulo de ningún anillo por más de K1 y después no se multiplica por más de K2, pues ya está. De hecho, hay una regla de la cadena que dice cuál es la mu de una composición. Una transformación que es 1 casi conforme es precisamente una transformación conforme. Eso suena obvio, pero no es trivial por lo de las derivadas generales. Del primero, si ponemos K2 igual a 1, una conforme después de K casi conforme siempre es K casi conforme. Y se puede decir más, si conocemos la regla de la cadena, tomando una transformación K casi conforme con derivada de Beltrame igual a mu, aplicando un conforme siempre da también exactamente mu conforme, con la misma mu. Porque los pequeños triángulos pues no son afectados por la transformación conforme. Y es K conforme. Y esa es la razón que hablábamos ahí en la frontera del dominio, que se tenía que tener alguna cota para poder hacer funcionar las demostraciones. Ok, entonces la propiedad de K casi conforme es algo que solo se tiene que tener en casi todo punto. Esta frontera para el grupo fuchsiano y igual el fractal del grupo casi fuchsiano, el fractal, todos estos son conjuntos de medida cero. Entonces, si defino una derivada de Beltrami en todo el plano, los valores que le quisiera dar o que no pueda dar en un conjunto de medida cero no cuentan. Igual que si tengo problemas en la frontera o en... pues si hubiera cortado esto en pequeños triángulos, podría trabajar por pedazos. Entonces, esto permite que uno trabaje con transformaciones casi conformes como lo hacen los topólogos. Es decir, se puede estirar una cosa aquí y otra cosa allá y hacer construcciones por pedazos topológicamente, hacer lo que tú quieras hacer, y al mismo tiempo tienen derivadas que se pueden manejar, que no se puede cuando uno está limitado a transformaciones diferenciables. Entonces, la categoría de transformaciones K casi conformes o casi conformes es una maravilla. Se puede hacer topología y análisis al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, las superficies de Riemann, uno puede decir, yo quiero una transformación casi conforme de una superficie a otra superficie, le corto en pequeños pedazos, le corto en triángulos y hago mi topología y después todavía puedo hacer análisis. Ahora, la historia de la ecuación de Beltrami. Ya platicamos de lo que hizo Gauss en 1825. En la primera década del siglo pasado, segunda década, se encontró la solución, se probó que es única en el caso de que mu sea una función Hölder continua. Pero esta demostración ya no se estudia mucho porque
finalmente se probó para cualquier función mu medible acotada estrictamente menor que 1. O sea, una función en L infinito del disco unitario con norma infinito menor que 1. Y luego, con base en eso, se desarrolló la teoría general de las transformaciones casi conformes en los 50s y 60s por Alfors y Beers, que va más allá diciendo que si mu varía holomorfamente o analíticamente con respecto a algún parámetro, la solución también. Es lo cual da la base de todos los espacios de módulos. Bueno, esta solución de Morre y modificada por Alfors y Beers se basa en unos operadores integrales singulares, es decir, que si fijo un valor de z, ambos integrandos valen infinito en algún punto, pero de todas formas se puede sacar sentido de estas integrales, y se conoce que si toma f, aplicamos el operador integral T1, que es integral f de w entre w menos z, y después tomo la derivada parcial de lo que resulta con respecto a z, me da T2. Es algo como diferenciar debajo del signo de integración. Y la derivada con respecto a z barra es la f original. Entonces, esto permite jugar de forma algebraica con los operadores. Como ustedes pueden ver, vamos a considerar la sumatoria de aplicar t, multiplicar por mu, aplicar t, multiplicar por mu, n veces, y sobre los diferentes n's lo vamos sumando. Claro, hay que hacer un chorro de integraciones para calcularlo, pero si aplicamos T2 a toda esta sumatoria y multiplicamos por mu, nos da la misma g, pero solo de 1 al infinito, en lugar de 0 al infinito, que es lo mismo que decir que g de z menos mu veces T2g de z es mu de z. Y después de esto, con unas maneras se puede resolver la ecuación de Beltrami. Pero hay muchos métodos numéricos. Menciono inventado por Pravir Daripa, que trabaja en Texas, que encontró una forma de evaluar estas integrales más rápido, y su algoritmo tiene ciertas limitaciones. Solo se aplica a funciones en el disco porque usa transformadas de Fourier y requiere que la derivada de Beltrami mande 0 a 0 y que no crezca demasiado rápido en el 0, y con ciertas limitaciones, pero aparte de esto es muy rápido y muy interesante. Brock Williams, también en Texas, pero en otra parte, ha tomado la línea de estudiar transformaciones conformes con empacamientos de círculos. Empacamiento de círculos, piensan por ejemplo en los hexágonos de un panal de abejas, pero ahora que fueran círculos tangentes en lugar de hexágonos y que fueran de diferentes tamaños. Entonces, algebraicamente se puede resolver sistemas de ecuaciones para encontrar los radios de los círculos para llenar un dominio dado, y después lo aplicó a funciones casi conformes, pero es muy difícil analizar qué tan rápido, qué tan lento converge de forma teórica. Pero sí es muy bonito lo que él hace. Quisiera platicar, bueno, otro equipo de matemáticos y médicos hicieron estudios donde resolvieron la ecuación de Beltrami usando pues funciones armónicas y soluciones al problema de Dirichlet, y con esto hicieron aplicaciones. Hay otros que lo hacen con la corteza cerebral y otros con yo no sé cuál es el hipotálamo y cuál no, pero el punto es que los médicos quieren saber lo que está pasando dentro de determinado órgano del cuerpo, y tienen mediciones a través de tomografías dimensionales de esas partes, y lo que le interesa al médico es saber si hay algún tipo de anomalía en el órgano. Entonces, tienes alguna superficie aquí que te interesa, quizás el azul, y quieres saber pues si es como uno normal o no.
Entonces, primero lo que hay que hacer es, como es una superficie en 3 dimensiones, hay que meterlo en el plano y después hay que resolver la ecuación de Beltrami. Entonces, aquí todo esto se ha enviado a una región plana. Esta región plana, entonces la queremos enviar a un disco de una manera que con respecto a la figura original sea conforme. Si esta proyección a plano probablemente no sea conforme. Entonces, si aplica algún método numérico, pues primero, pues creo que lo hicieron con la técnica de, si se hiciera con el empacamiento de Williams, aquí están los circulitos tangentes, que después como se infla todo y se tiene la correspondencia exacta. Cada círculo tiene un número o un nombre y se sabe cuál círculo en una figura es el mismo círculo en otro. Ahora, la figura original, para enviarla al disco, la transformación es única una vez que hayas decidido qué punto va a dar al centro y si no te importa rotarla. Entonces, esta figura representa un área donde hay un poco de verde y el rojo en el borde del rojo. Y pues uno puede ver muy claramente lo que está pasando aquí, puede mirar esta región verde, a ver si es similar a lo que debería ser o si tiene algún tipo de anomalía. Pero quizás nos interesa más esta parte, entonces aplicamos una transformación de Möbius que mande el punto que nos interese al centro. Entonces, al hacerlo, es simplemente una transformación de Möbius, manda círculos al círculo y ya podemos ver con más claridad la parte que nos interesa. Me dijo una vez Brock Williams que mostró su programa haciendo esto a los neurobiólogos y dijo, su programa tiene zoom. Que fue su forma de apreciar que se magnificó lo que estaba metido más por la frontera. Y pues otros han tomado la corteza cerebral para enviarlo al disco a ver también qué tipo de anomalía tiene. ¿Cómo voy de tiempo? Casi no. Entonces se han hecho de muchas formas. He trabajado también en la ecuación de Beltrami. Si consideramos un enfoque que considera las transformaciones lineales que aproximan la transformación casi conforme, este es muy conforme multiplicando por una constante para que mande 0 al 0 y 1 al 1. Entonces, pues una transformación de esta forma está determinado por si das un triángulo, el otro triángulo te va a decir cuál es la transformación, pero si tienes la base del triángulo y la derivada de Beltrami, también puedes escribir la fórmula exacta. Entonces, pues estas transformaciones elementales nos dan una fórmula muy sencilla para mandar cualquier triángulo en cualquier otro triángulo. Con esta fórmula base vamos a enviar el disco cortado en pequeños triángulos equiláteros, pero para hacerlo resulta ser que se eviten errores de redondeo y demás. Si tomamos el logaritmo de esta figura y el logaritmo de z es z grande y el logaritmo de w es w grande, entonces tenemos una figura de esta manera donde todos los triángulos equiláteros son del mismo tamaño y ahora se modifica la derivada de Beltrami y se resuelve la ecuación aquí. Entonces esto resulta ser un sistema de ecuaciones lineales para los Ws. Se puede resolver por el método de mínimos cuadrados, que es cada buen programa numérico tiene una función integrada que resuelve con mínimos cuadrados. Y al hacerlo, al final tomamos la exponencial para encontrar la imagen. Entonces, volviendo al original, vamos a tomar un ejemplo que es una derivada de Beltrami que es 0.5 en la parte superior, el semidisco superior, y 0 abajo, lo cual quiere decir que la función debe ser conforme en la parte de abajo.
¿ok? Y punto 5 conforme en la parte de arriba. O sea, similar a z más un medio z barra, seguido por una transformación conforme. Al hacerlo, resolviendo en el plano logarítmico, se ve así, y al aplicar la exponencial a esta figura, si tiene el resultado, que es así, que es la última imagen que quisiera mostrar, pero ustedes pueden ver que todos estos triángulos, en lo que es la imagen de la parte de abajo, son, es normalizado que f de 1 es igual a 1, por eso se ve chueco así. Todos estos triángulos son equiláteros. Okay, es porque es imagen de una transformación que es conforme por plantear que mu es igual a 0. Y estos triángulos no son equiláteros, pero reflejan la derivada de Beltrami igual a punto 5. No son similares entre sí porque los triángulos originales no todas tienen la base orientada de la misma manera. Entonces, esta figura nos permite escribir la ecuación de Beltrami. Te doy una función mu, quiero que resuelvas la ecuación de Beltrami. Que hay una única solución hasta aplicar transformaciones de Möbius del disco en sí. Y el problema es de esta manera. Yo te doy una caja de fichas triangulares. Entonces tú tienes que armar un rompecabezas con esas piezas triangulares. Entonces tienes que encontrar este triángulo, lo pongo junto a este junto a este. Pero las fichas o las piezas del rompecabezas son de un material, un plástico flexible que permite estirar magnificándolo como tú quieras, pero solamente expansión que forma un triángulo similar. Entonces realmente te doy clases de semejanza de los triángulos y tu problema es de estirarlos, achicarlos como puedas para que rellene exactamente el disco. Esa es la ecuación de Beltrami, vista en forma discreta. Y pues estas son algunas de las aplicaciones y espero que lo hayan encontrado interesante. Muchas gracias. ¿Alguna duda para el profesor? Adelante. Una pregunta, ¿y qué tiene de ventaja en la neurociencia hacer el mapeo conforme de una región del... Ok, la ventaja, lo importante es que esta transformación es única hasta transformaciones conformes. Entonces, por ser única, si escojo este centro, no hay otra cosa más que rotar la figura. Esto se traduce en términos de las aplicaciones a que alguna parte del cerebro es una transformación única que te permite comparar este subórgano verde de un paciente con el mismo órgano de otro paciente, de una forma canónica. Entonces, si la gente generalmente tiene esta parte muy cerca a esta parte, pero en este paciente está muy lejos, ya se sabe que hay una anomalía. Entonces, realmente la unicidad en la teoría de transformaciones conformes es crítico para el análisis anatómico y médico. Gracias. ¿Podría regresar a la presentación número 33? Quisiera tomar los datos de los médicos, de los investigadores. Una más. A ver. Con tu cámara. Bueno, agradecemos al doctor Porter. Muchas gracias.